Buenos días, amada familia, iglesia, amigos. Hoy el Señor nos dio vida. Hoy, un día en que el cristianismo le llamamos el Día del Señor, en el cual asistimos a su casa para alabarle, para adorarle, para bendecirle. Nos preparamos desde ahora. Dios nos hable y seamos atentos a su voz. Buenos días, amigos, hermanos, familia. Qué bueno es estar comenzando por la gracia de Dios un nuevo día y sea nuestro Dios guiándonos en este día especial, como dijo Lilita, el día del Señor. Vamos a compartir el devocional. Hoy nos toca leer 1 Corintios, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Hacemos un alto en el capítulo 5 y nos parece el verso que concluye todo esto es el verso 13, que es el último verso. Dice así: Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Muy bien, aquí el apóstol Pablo está tratando un caso de inmoralidad que se ha dado en la iglesia de Corinto, pero está exhortando a la iglesia de Corinto porque al parecer ha sido muy liviana con este caso, al parecer como que no ha sabido qué hacer. Y interesante la forma como el apóstol Pablo lo trata, porque comienza el capítulo diciendo que hay fornicación, dice, entre vosotros, que ni aún se nombra entre los gentiles, ¿no? Que alguno de vosotros tiene a la mujer de su padre, o sea, está conviviendo con su madrastra. Así comienza el capítulo, muy fuerte es esto, ¿no? Y la forma como lo menciona el apóstol, que hay fornicación entre ustedes, o sea, es alguien de la iglesia. Ahora, no vamos a discutir si es creyente o no es creyente, pero es miembro de la iglesia de Corinto, ¿no? Que está cometiendo ese pecado. Y Pablo dice que ese tipo de pecado ni siquiera se nombra entre los gentiles, entre los paganos, entre los que no son creyentes. Y sin embargo, ustedes están quietos acá. Y les habla Pablo, parece dentro de la forma cómo debe tratar, cómo disciplinar este caso. Les dice Pablo de que con alguien que es llamándose creyente, es fornicario, adúltero, mentiroso, con el tal ni os juntéis, ¿no? Por eso el verso 3 dice, porque a los que están fuera Dios juzgará. O sea, Pablo dice, no les digo que no se junten con ningún fornicario de este mundo, con ningún idólatra, etcétera. No, sino con aquel que llamándose creyente, llamándose hermano, está en fornicación, está cometiendo fornicación, está practicando la fornicación o está practicando el adulterio o algún tipo de pecado. Con el tal ni se junten ni aún coman. Pero dice, no lo digo que no sea con los del mundo. Por eso dice, porque a los que están fuera, o sea, a los del mundo, a los que no son creyentes, Dios juzgará. Yo no lo juzgo. Ustedes no lo van a juzgar, sino Dios, ¿no? Pero los que están dentro, ustedes tienen la obligación de juzgarlo. Y por eso la otra parte del verso 13 dice, quitad pues, está hablando acá de la persona que está practicando el pecado, quitad pues a ese perverso de entre ustedes, ¿no? Perverso, o sea, pervertido, ¿no? No es una, o sea, no se puede tomar ligeramente ese pecado. Quitad pues a ese pervertido de entre vosotros. O sea, la pregunta es, ¿qué disciplina le está dando acá, ¿no? Cuando dice quitad, da la impresión que lo están expulsando de la congregación. Quitad pues de entre vosotros a ese perverso. Parece que le estuvieran expulsando de la congregación porque ha ido muy lejos con la maldad. Se ha pervertido esta persona que ha estado dentro de la iglesia. O sea, su vida, ni siquiera ese pecado se trata entre los que no son creyentes, ¿no? Este ha ido muy lejos y se llama creyente y ahí ha estado, siendo parte de la iglesia. Y por eso Pablo está diciendo, quitad, o sea, échenle fuera, expulsarle a ese, ¿no? Pero interesante porque la otra forma que nos dice de la disciplina, dice el tal, hablando de esta persona,
sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de disciplina se está haciendo a una persona que se ha pervertido, ¿no? y que está cometiendo tales pecados, ¿no? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que el tal? Porque habla de cómo tratarlo, ¿no? Ustedes reúnanse, probablemente está diciendo liderazgo, y mi espíritu, y en el nombre del Señor Todopoderoso, el tal, ahí dice, ¿no? El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, está acá hablando el apóstol Pablo de que al quedar expulsado de la iglesia, esta persona queda a merced de Satanás, para que Satanás se ensañe del cuerpo de esta persona, ¿no? Y de esa manera su espíritu sea salvo. Eso es más o menos lo que está diciendo, ¿no? Al expulsarlo, ustedes están dejando a la persona a merced de Satanás, ¿no? Para que Satanás se ensañe del cuerpo de esta persona. Por eso, en el verso 5, cuando dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, del cuerpo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, interesante porque dice que la salvación no se pierde. Sin embargo, esta persona necesita una disciplina de ese grado, ¿no? Donde al entregarlo a Satanás, este se va a ensañar de él con algún tipo de enfermedad. Pero acá lo que interesa es el espíritu, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Eso es lo que está diciendo. O sea, y está llamando la atención a la iglesia, que no sea liviano con el pecado, que tiene la iglesia la autoridad y la obligación de juzgar. Si alguien, algún hermano, algún creyente, alguien que dice yo soy creyente, soy de esta iglesia y está cometiendo algún pecado, por nada debemos estar siendo livianos ahí en el trato, ¿no? Está el apóstol Pablo hablando claramente, creo que es eso, claramente a la iglesia, qué hacer con alguien que está practicando un pecado, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Le tenemos que tocarle el hombro y decirle, bueno, ya te va a ayudar Dios a andar en victoria, ya vas a ser diferente cuando madures algún día, ¿no? O sea, debemos ser tolerantes a la persona que conviva con el pecado siendo parte de la iglesia. ¿Qué debe ser nuestra actitud? Pablo aquí lo dice, ¿no? ¿Cuál debe ser? Terminando, volviendo a leer el verso, porque a los que están fuera Dios juzgará. No ustedes, no yo, sino Dios. Pero a los que están dentro, ustedes tienen la obligación de juzgarlos. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Lo que deben hacer con alguien que sea pervertido y que está entre vosotros. Bien clara la palabra del Señor. Lo que está sucediendo en la iglesia es justamente todo lo contrario a lo que Dios demanda de nosotros. Nosotros hemos leído muchas veces, dice, sin la santidad nadie verá al Señor. Entonces, esto es lo contrario. Aquí están viviendo esta persona o estos hermanos que se llaman hermanos, viviendo como quieren. Lejos de la santidad de Dios, están en pecado y haciendo lo que quieren, viviendo como quieren, y no es lo correcto. Por eso es que de una manera tajante quiere desarraigar todo esto en la iglesia. Por eso es muy claro y fuerte la palabra, lo que se tiene que hacer, y esa persona va a quedar fuera, no está en la casa del Señor, no debe estar en la casa del Señor. Y el Señor nos dice lo que hemos de hacer con estas personas. Dios no le agrada el pecado, no debe haber pecado en su casa. Por eso que el Señor nos habla en su palabra, que sin la santidad no vamos a poder verla. Aparte también nos habla, sin la santidad, dice, conviene, o sea, la santidad conviene a su casa. Es decir, andar en una manera, en una forma adecuada, ecuánime con la palabra, con su consejo, lo que el Señor nos manda. Pero el Señor no tolera el pecado, porque en vano entonces sería que nuestro Señor Jesús haya muerto por esa persona, para limpiarle, para traerle a salvación.
esa persona está pisoteando la sangre de Cristo. Dios nos libre, Dios nos libre. Seamos pues, conforme dice aquí la palabra, tajantes con lo que no le agrada al Señor. Y más bien busquemos la santidad, no solo por nosotros mismos, sino también por el cuerpo de Cristo, su iglesia. Padre eterno, Dios poderoso, muchas gracias, Señor, por el consejo que encontramos en tu palabra. ¿Qué hemos de hacer con aquella persona que se llama hijo tuyo, pero quiere vivir libremente, quiere andar en pecado, vivir en pecado? Y eso no es lo correcto. Por eso tú pones, Señor, bien claro este ejemplo para tomar en cuenta. Señor, que cada uno de nosotros estemos a la expectativa de que tu cuerpo esté en santidad. Nosotros mismos poniéndonos delante de ti cada día. Y Señor, mirando a nuestros demás hermanos para ayudarles, para animarles, Señor, a andar en esa comunión diaria contigo, en esa búsqueda tuya, Señor, para poder andar en santidad como tú lo dices y no en estos tipos de pecados como menciona tu palabra. Dios poderoso, nos has dado tu Espíritu Santo para que nos ayude, Señor. Por favor, ayúdanos que cada uno de nosotros podamos pastorearnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros, Señor, para seguir adelante, para entender, Señor, lo que tú quieres que cada uno vivamos, hagamos cada día de vida que nos des. Señor, en esta mañana, en este tiempo, prepara nuestros corazones, prepara nuestra vida, Señor. Estaremos en tu casa, seguiremos escuchando tu palabra, seguiremos atesorándola, Señor. Pero tu Espíritu Santo siga hablándonos, siga ministrándonos, Señor, con respecto, Señor, a lo que tu palabra en esta mañana nos dice. Dios amado, bien claro tu palabra dice, porque a los que están fuera, a los que no son creyentes, a los que no te conocen, tú vas a juzgarlos, Señor. Pero bien claro también nos dicen aquí, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, de aquel que no quiere amarte, no quiere obedecerte, no quiere andar en tus caminos. Entonces tenemos que retirarlo para que no contamine a tu cuerpo, Señor. Dios poderoso, Dios amado, aquí estamos, Señor, escudriñando tu palabra, tomando en cuenta, Señor, lo que tú nos dices y tú nos ayudes a andar este día en tus caminos, ya, Señor, trazados por ti para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Bendito seas, Dios Todopoderoso, por concedernos este día. Gracias por permitirnos estar en pie para iniciar un nuevo día. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra que nos haces ver, oh Dios, en esta mañana, como dice en otro pasaje, que tú eres un Dios celoso. Nos anhelas celosamente, Padre. O como dice, Padre, tu palabra, que tú eres un Dios santo y no convives con el pecado. Y no podemos, tu pueblo, tus hijos, los que conforman tu pueblo, no pueden estar conviviendo con el pecado y pretendiendo ser parte de tu pueblo y estar adorándote ahí en medio de la congregación. Padre, gracias por esta palabra que nos haces ver que necesitamos andar con cuidado y que se necesita tomar acciones cuando el pecado sale a la luz. Cuando sale a la luz se necesita aplicar disciplina a la persona que se ha pervertido, que no quiere escuchar, que sus caminos están torcidos. ¿Qué hace en la congregación una persona que está andando de manera torcida? ¿Por qué sigue en la congregación? Interesante, porque tú ahí dices lo que se debe hacer con esa persona, y no por maldad echarlo, sino para salvación de su espíritu, para bien de esa persona, oh Dios, para que aprenda a no vivir así, oh Dios, por el daño que sería, porque podría ser un daño eterno, oh Dios. Gracias, Padre. Bendito Dios, nos hablas acá de tus juicios, Padre. Dios Santo, oramos en esta mañana por tu pueblo. Dios, santifica a tus hijos. Perdona a tus hijos todo pecado, oh Dios. Y saca luz, oh Dios, si hay alguien en tu pueblo que está
que se ha pervertido y que insiste en practicar el mal. Saca a luz, Padre, para que pueda ser tratado ese caso, oh Dios, conforme a tu palabra, oh Dios. Y Señor, sin embargo, si hay alguien que por error, oh Dios, o por presión o por alguna cosa cayó en pecado y está ahí, Señor, arrepentido, perdónale, Padre. Perdónale a aquel que está llorando delante de ti por la falta que ha cometido. Perdónale, oh Dios. Extiende tu misericordia, levántalo, oh Dios. Gracias, Padre. Oramos, Padre, para que extiendas tu salvación a esta ciudad, para que tú salves a esta ciudad. Ten misericordia, oh Dios. Antes que vengan tus juicios sobre esta ciudad, extiende tu mano poderosa, derrama tu gracia y salva a cuantas personas, oh Dios. Gracias, Padre. En tus manos queremos encomendarnos en esta hora, Padre, por los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hoy, domingo, Pucallpa Encuentro con Dios continúa, solo que el horario es diferente, 7 de la noche, vía Facebook. Estás invitado, hay que recordarlo. Pero también hoy domingo, que le llamamos el Día del Señor, porque nos reunimos en su casa, en la iglesia, tenemos 2 cultos presenciales, 8 de la mañana, 10 de la mañana. Así es que te invitamos cordialmente. Bienvenido serás. Puedes escoger cualquiera de estos 2 horarios que estaremos en la casa del Señor para recibirte y juntos alabaremos y bendeciremos el nombre del Señor, escuchando su palabra. Y en la noche a las 7 estamos con Pucallpa al Encuentro con Dios vía Facebook. No olvides estos horarios. Dios te bendiga.